Estimado ingeniero Javier Ninahuamán Henry Juan, recibo un cordial saludo del grupo número 2 conformado por Barjas Romero Yulitza, Blanco Chávez Leonardo Eric, Huachihuaco Guamán Williams, Rivas León Kevin y Vega Taipe Miriam. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro proyecto de investigación titulado Perfil del consumidor de series y películas tras la aparición de las plataformas streaming en los estudiantes de la modalidad CGT de la UTP en el año 2022. Siguiente diapositiva, por favor. Como parte de la introducción, el avance de las tecnologías ha propiciado el surgimiento de nuevas tendencias que han llegado para quedarse. Una de estas es la aparición de las plataformas streaming, una nueva forma de ver cine y televisión que poco a poco ha ido cogiendo fuerza frente al modelo del cine tradicional. La principal ventaja es que el usuario puede acceder a contenidos en cualquier momento sin necesidad de descargarlo y sin estar sujeto a unos horarios de emisión. Entre las más populares hoy en día destacan Netflix y HBO, que ofrecen series y películas. El planteamiento del problema es el comportamiento del consumidor de las plataformas streaming ligada a los servicios de Internet, que implica un cambio en los ámbitos de consumo y uso de estas plataformas, no solo del ámbito de entretenimiento, sino también educativo. La formulación del problema. ¿Cuáles son las preferencias de las plataformas streaming por el consumidor universitario de los estudiantes de la modalidad CGT de la Universidad UTP? Objetivos. Tenemos como objetivo general y objetivo específico. En el objetivo general, determinamos la preferencia de los hábitos del consumo de las series y películas tras la aparición de plataforma streaming en los estudiantes de la modalidad CGT. En el objetivo específico, describimos las características de las plataformas streaming en los consumidores de los estudiantes de la modalidad CGT, de la UTP. Identificamos el contexto de uso de las plataformas streaming en los consumidores de los estudiantes de la modalidad CGT de la UTP. En la muestra. El tipo de muestra utilizado en el muestreo aleatorio simple son de 102 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de Huancayo, en la modalidad CGT, que consumen contenidos de streaming en diversas plataformas. Tenemos dos tipos de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. En las cualitativas encontramos el estado civil, el género, la frecuencia, tipo de uso, el tipo de plataforma, tipo de dispositivo, nivel de satisfacción y la valorización de la plataforma. En las variables cuantitativas encontramos la edad y el tiempo de uso de las plataformas. Siguiente, por favor. El análisis descriptivo. En la tabla número 2, en la edad del encuestado, tenemos que la edad máxima de los encuestados en 40 años, lo cual representa el 10.8% de los encuestados. Doy pase a mi compañera para que siga con la exposición. Bueno, continuando, ¿cuál es el estado civil? En la pregunta número 3. Del 100% de encuestados, el 68,6% son solteros, el 31,37% son casados. En cuanto al género, de la respuesta del 100% de encuestados, el 24,5% son mujeres, mientras que el 75,5% son varones. Siguiente, por favor. En cuanto a la frecuencia de uso,
De acuerdo a la tabla y a la, a la imagen, podemos deducir que del 100% de encuestados, el 25,5% utiliza plataformas de streaming un día por semana. El 27,5% utiliza plataformas streaming 2 días por semana. El 18,6% utiliza plataformas streaming 3 días por semana. El 9,8% utiliza plataformas streaming 4 días por semana y por último el 18,6% utiliza plataformas streaming 5 días por semana. En la tabla número 7, hablando del tipo de uso que se les da a las plataformas, de acuerdo a la tabla, del 100% de encuestados, el 24,5% observa series, el 28,4% observa películas, el 18,6% observa documentales, el 9,8% observa conciertos y por último el 18,6% observa otros. En la tabla número 8 tenemos la pregunta, ¿qué plataforma suele consumir con más frecuencia? De los cuales obtuvieron las respuestas que del 100% de encuestados, el 28,4% suele utilizar la plataforma Prime Video con más frecuencia. El tipo de uso. En la pregunta, ¿en qué dispositivo utiliza la plataforma? Del 100% de encuestados, se puede concluir que el 20,6% utiliza smartphone para conectarse a la plataforma streaming, el 47,1% utiliza Smart TV para conectarse a la plataforma streaming, el 8,8% utiliza laptop y por último el 23,5% utiliza tablet para conectarse a la plataforma streaming. Siguiente, por favor. Nivel de satisfacción. A la pregunta, ¿cuál es su nivel de satisfacción con el uso de las plataformas? Y de acuerdo a la tabla y a la gráfica, podemos concluir que del 100% de encuestados, el 23,5% se encuentra completamente satisfecho con el uso de las plataformas. El 27,5% se encuentra satisfecho con el uso de las plataformas. El 17,6% se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho con el uso de la plataforma. El 12,7% se encuentra insatisfecho con el uso de la plataforma y por último el 18,6% se encuentra completamente insatisfecho con el uso de las plataformas. Siguiente, por favor. ¿Qué valoran en el uso de la plataforma? En respuesta a esta pregunta tenemos la tabla y la gráfica, ¿no? De acuerdo a ello podemos concluir que del 100% de encuestados, el 26,5% valora la variedad de series, el 27,5% valora la variedad de películas, el 17,6% valora la actualización de su plataforma, el 9,8% valora la continuidad de las series, y el 18,6% valora la promoción de nuevas series. Siguiente. Le doy pase a mi compañero Eric. Bien, gracias compañera. En el análisis inferencial, provee de herramientas que nos permite la evaluación sistemática y eficiente de una muestra de población a la que se quiere estudiar. Entonces, el intervalo de confianza para los encuestados según su género y la edad de los encuestados a un nivel de confianza del 90%. Es el que mostramos en las siguientes tablas. En la primera tabla nos muestra las estadísticas para una muestra. ¿Qué dice? La siguiente tabla muestra la edad media para las mujeres encuestadas, que es de 28,40, y la media para los varones encuestados, que es 25,77, a un nivel de confianza del 90%. Ahora en la siguiente tabla podemos mostrar la prueba para una muestra. La siguiente tabla muestra el límite inferior para el género mujer, que es de 25,78, y el límite superior de 31,02. Entonces, por otro lado, el límite inferior para los varones es de 24,56 y el límite superior es de 26,97, a un nivel de confianza del 90%.
Entonces, podemos concluir que con un nivel de confianza del 95%, la edad promedio de los encuestados consume un tipo de contenido de las plataformas streaming. Siguiente. El intervalo de confianza para la proporción de una población. El intervalo de la confianza para una proporción poblacional básicamente está centrado, ¿no?, en la proporción muestral. Entonces, nosotros podemos decir que para determinar el intervalo de confianza por una proporción, tomamos una muestra aleatoria de tamaño n de la población y x en la variable aleatoria que representa el número de elementos de la muestra con la característica de interés. Entonces, e, eh, x, que es la variable aleatoria, es igual al número de n, es la población, y p es la probabilidad. Entonces, p por x, que es la variable, es igual a n en la población, p la probabilidad, el paréntesis, 1 menos la probabilidad. En caso analizando, tomamos el estado civil, el encuestado, el intervalo de confianza de la proporción solteros según Kluper-Pearson determina que el 71.4% de la muestra corresponde a los solteros, infringiendo que en el intervalo de confianza se encuentra un nivel de población que es de 60% y el 81.2% corresponde a los solteros. Podemos ver aquí en el cuadro el resumen de intervalo de confianza. Tenemos el tipo de intervalo de confianza, tenemos el parámetro, la estimación del intervalo de confianza que es el 95%, que también tiene el inferior y superior. Entonces, el intervalo de confianza de la proporción soltero según Kluper-Pearson determina que el 71.4% de la muestra corresponde a soltero. Siguiente. Aquí tenemos la evaluación de supuestos nominales en las variables. Las variables deben ser en su forma numérica y segundo, debe cumplir con el supuesto de normalidad. Para ello, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, n menor que 50, entonces debido a la muestra es de 102 encuestados. Y acá podemos ver en la tabla de la prueba de normalidad, tenemos la edad, el tiempo de permanencia en las plataformas. Gracias. A continuación, con las pruebas de normalidad a la varianza de edad. Tenemos como hipótesis nula las edades de los estudiantes de la UTP modalidad CGT tienen distribución normal. Pues en la hipótesis alterna se plantea las edades de los estudiantes de la UTP modalidad CGT difieren de la distribución normal, con un nivel de significancia del 5% o del 0.05. Tenemos el valor de la prueba en Kolmogorov-Smirnov que se obtiene del 0.28, según el cuadro anterior de la prueba de normalidad. Vamos a la comparación del p-valor y el nivel de significancia, viendo ya que el nivel de significancia es mayor que el p-valor, pues la decisión cuando el p-valor es menor que el nivel de significancia se rechaza lo que es la hipótesis nula. Entonces concluimos que las edades de los encuestados difieren de la distribución normal. Para la siguiente prueba hablaríamos acerca de la normalidad a la varianza en el tiempo de uso de la plataforma de streaming. Como hipótesis nula tenemos que los tiempos de permanencia en las plataformas tienen una distribución normal y como hipótesis alterna tenemos que los tiempos de permanencia difieren en la distribución normal.
Para ello tenemos un nivel de significancia del 5%. El valor de prueba de Kolmogorov-Smirnov sería igual a 0.201. Para la comparación entre el p-valor y el alfa, nos damos cuenta de que el p-valor es igual a 0.036 y es menor a 0.05, que es el valor de alfa. Por tanto, tomamos la decisión de que cuando el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y podemos concluir que los tiempos de permanencia en las plataformas de streaming difieren en la distribución normal. Nos vamos con la prueba no paramétrica. Debido a que los datos no tienen una distribución normal, realizaremos estadísticos para pruebas no paramétricas. Con ello comprobaremos si existe correlación entre la variable edad del encuestado con el tiempo de permanencia en las plataformas de streaming de los estudiantes de la UTP con modalidad CGT. Para esta prueba usaremos el coeficiente de correlación de Spearman, debido a que ambas variables son numéricas. Según el resultado del coeficiente de correlación de RH de Spearman, ubicaremos en el rango que corresponda asignado un nivel de correlación de las variables. Pues tenemos entre los rangos de 0 a 0.2 hasta 0.8 a 1, teniendo un nivel de correlación de muy baja o muy débil, baja, débil, moderada, alta o fuerte, y muy alta o muy fuerte. Hablaríamos de la prueba de hipótesis. Como hipótesis nula, tenemos que el género de los encuestados influye en por lo menos el 10% del consumo de las plataformas. Y como prueba alterna, tenemos que el género de los encuestados no influye en por lo menos el 10%. Como datos tenemos que la proporción poblacional es igual a 0.9, la proporción muestral es de 0.755, el Q es igual a 0.1, el tamaño de la muestra es de 102 y el nivel de significancia es del 5%. Estos valores hallados en la tabla podríamos encontrar que la frecuencia en mujeres es de 25, en varones es 77, dando cada uno un porcentaje del 24.5% y del 75.5%, siendo este el acumulado al 100%. Tenemos tipos de pruebas, que son el de dos colas, de una cola a la izquierda y una cola a la derecha. El de dos colas, donde la hipótesis nula es igual y la hipótesis alterna es diferente. Donde en el de una cola a la izquierda, donde la hipótesis nula es mayor o igual y la hipótesis nula es menor. Y la hipótesis donde de la cola a la derecha es donde la hipótesis nula es menor o igual y la hipótesis alterna es mayor. Continuando con el tipo de prueba de dos colas. Tenemos una proporción poblacional de 0.9, una proporción muestral de 0.755, una Q que es de 0.1, un tamaño de la muestra de 102, que es el nivel de población, y una significancia de 5% o 0.05. Dentro de la hipótesis nula, tenemos que pi es igual a 0.9 y la hipótesis alterna que pi sea diferente de 0.9. Ya con el nivel de significancia hacemos el despeje correspondiente en la fórmula para poder hallar lo que es el z calculado. Pues tenemos que pi menos p menos pi y p, sacando la raíz. Tenemos en el dato estadístico que en z calculado se obtiene que es menos 4.88. Pues por la regla de decisión de z calculado y z tabla que es z está dentro, que es 1 menos 0.05 entre 2, que nos buscamos en la tabla en la tabla normal, que nos da el dato, la cantidad de 1.64, ¿no?
Y a diferencia con el Z calculado que nos da menos punto 88, se rechaza lo que es la hipótesis nula. En conclusión, con un nivel de significancia de 0.05, existe evidencia muestral para rechazar lo que es la hipótesis nula. Por lo tanto, el género de los encuestados no influye en por lo menos el 10% del consumo de las plataformas de streaming de los estudiantes de la UTP modalidad CGT. Hablaríamos de la hipótesis nula, donde nos dice que el 25% de los encuestados no permanece más de 24 horas semanales en las plataformas. Y hablaríamos de la hipótesis alterna, donde nos dice que el 25% de los encuestados sí permanece más de 24 horas semanales. En la distribución normal hablaríamos del tiempo de permanencia en las plataformas, donde tenemos una frecuencia de 25, 28, 21, 18 y 10, siendo el total de 102, para sacarle un porcentaje correspondiente a cada uno, donde sería el 24.5%, el 27.5%, el 20.6%, el 17.6% y el 9.8%, donde en total nos daría un acumulado del 100%. También hablaríamos de los tipos de prueba, que serían el de dos colas, una cola a la izquierda y una cola a la derecha, que ya había mencionado hace un momento. Siguiente. Ahora entramos en lo que es el tipo de prueba, una cola a la derecha. Pues también teniendo correspondientemente la proporción poblacional de 0.25, una proporción muestral de 0.275, una Q de 0.75, un tamaño de la muestra que es de 102 y una significancia del 10%, nuestra hipótesis nula planteamos que pi es menor o igual a 0.25 y donde nuestra hipótesis alterna es que pi es mayor a 0.25, teniendo ya un nivel de significancia del 10%. Eh, Aplicando la fórmula de Z calculado, se obtiene 0.583. Pues la regla de decisión, o bueno, obteniendo también lo que es la Z tabla, nos sale 1.64. Pues entonces, ubicamos cada uno del Z calculado y las Z tabla, no, obtenemos que se rechaza lo que es la hipótesis nula, ¿no? Pues, en conclusión, con un nivel de significancia del 0.10 existe evidencia muestral para aceptar lo que es la hipótesis alterna. Por lo tanto, el número de horas que permanecen es mayor que los encuestados no influyen que en por lo menos el 10% del consumo de las plataformas de streaming de los estudiantes de la UTP modalidad CGT. Bueno, llegaríamos a las conclusiones y hablaríamos acerca de las dos pruebas realizadas. Primero que nada, con un nivel de significancia del 0.05% existe la evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, podemos decir que el género de los encuestados no influye en por lo menos el 10% del consumo de las plataformas de streaming en los estudiantes del UTP. Y en la segunda prueba podemos concluir que con un nivel de significancia de 0.10 existe evidencia muestral para aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, podríamos decir que el número de horas que permanece es mayor que los encuestados y no influye en por lo menos el 10% del consumo de las plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor.